Buenas noches. Vamos a crear el tutorial para ingresar al aula virtual en el Instituto Insutec. Para eso, primero lo que hacemos es digitar aquí insutecperu.com, ingresamos ahí a la página, va a aparecer esta ventana y aquí tenemos la opción de aula virtual. Una vez que hacemos clic ahí, va a aparecer, digamos, esta opción del aula virtual, ¿no? Entonces, en la parte superior derecha tenemos el icono acceder, hacemos clic ahí en acceder, luego ubicamos aquí el nombre de usuario, luego colocamos la contraseña y luego hacemos clic a acceder, ¿no? En el caso del instituto, el nombre de usuario está conformado por la primera letra del nombre y el apellido, ¿no? Y la contraseña es el DNI. Una vez que ponemos eso, hacemos clic en acceder y aparece esta ventana, ¿no? Una vez que aparece esta ventana, lo primero que podemos hacer es ir al área personal, ¿no? Y en el área personal vamos a encontrar, digamos, las asignaturas en las que estamos matriculados, ¿no? Y en mi caso va a estar las asignaturas que está, digamos, a mi cargo como docente. Pero en el caso de estudiantes va a aparecer las asignaturas en las que ustedes están matriculados y en las asignaturas que están matriculados virtualmente también aquí en el aula virtual. Ya está, entonces hago clic ahí en el área personal y me aparece esta interfaz, ¿no? Y lo que vamos a apreciar ahí es básicamente las asignaturas, ¿no? Nos desplazamos un poco hacia abajo y va a aparecer ahí las asignaturas, ¿no? En este caso, yo como docente estoy a cargo de dos asignaturas, comportamiento organizacional y contabilidad. Sin embargo, ustedes como estudiantes probablemente tengan otras asignaturas distintas, los mismos que van a aparecer aquí, digamos, ¿no? En forma de, bueno, bajo esta misma presentación, ¿ya? Entonces, una vez que estamos ahí, ¿no es cierto? Va a ser, en realidad, el interfaz para docentes y estudiantes es bastante similar, ¿no? Por ahí puede ser que haya una que otra diferencia, pero lo sustancial es que van a ser bastante similares. Entonces, vamos a suponer que estoy aquí en la asignatura, digamos, de contabilidad, ingreso a contabilidad, y va a aparecer, digamos, la asignatura, ¿no? En esta parte central va a aparecer el nombre de la asignatura con letras más o menos grandes y va a aparecer aquí la página principal, ¿no es cierto? En la asignatura de contabilidad y estamos aquí en la sección general, ¿no? Esta sección general se refiere a esto de acá, ¿ya? Entonces, si yo ingreso, por ejemplo, aquí a tema 1, ¿no es cierto? Va a aparecer aquí este tema 1, ¿ya? Que es en el que estoy. Tema 1, que es esta parte que está aquí, ¿no es cierto? Está el hipervínculo y se refiere a este tema que tenemos aquí, que es esta pestaña, digamos, ¿no? Entonces, de esa manera podemos irnos desplazando. También aquí ustedes notan, esto es la parte general, digamos, de la asignatura y aquí están los diferentes temas que se van a tratar durante el semestre, ¿no? Entonces, en la medida que se va a ir avanzando, vamos a tener aquí el tema 1, tema 2, tema 3, etcétera, de acuerdo al sílabo, al contenido silábico, esos temas van a estar aquí, ¿no? En este caso, por ejemplo, todavía no hay tema 2, tema 3, etcétera, ¿no? Solamente está lo del tema 1. Aquí en tema 2 estamos en este momento, no hay nada, ¿no? Entonces, aquí en tema 1 sí hay información que yo ya he subido, digamos, aquí en el aula virtual, en la asignatura de contabilidad o en el módulo de contabilidad. Ya está. Entonces, un aspecto importante también a considerar aquí en el aula virtual es que van a haber dos tipos de archivos, ¿ya? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, en este tema 1, tenemos una prueba de entrada, ¿no es cierto?, que son actividades, es decir, un grupo de información que va a ser parte del aula virtual son las actividades. En este caso tenemos una prueba de entrada, podrían haber foros o podrían haber chats, tareas, cuestionarios o podrían haber también encuestas, etcétera, ¿no? Y también aquí en la parte, digamos, el otro bloque de información o de recursos que vamos a tener también aquí en el aula virtual son, digamos, materiales, ¿no? O recursos en general, ¿no es cierto? Tipo, qué sé yo, de repente un libro, por ejemplo, o de repente un enlace de internet,
un video, un audio, o podría ser una separata, ¿no es cierto? O puede ser un PowerPoint, como en este caso, o podrían ser también archivos diversos, ¿no? De repente de Word o de Excel, si se trata, por ejemplo, de un ejercicio, ¿no? Entonces, ese tipo de información va a estar, ¿no? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, yo he incluido aquí en la parte general, digamos, un chat de bienvenida, ¿no? Entonces, significa que aquí algo tienen que, digamos, escribir o dar su comentario, una apreciación, porque eso es un poco lo que invita el foro, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es, ¿ya? Y también acá tenemos un enlace, ¿no es cierto? Un enlace para una encuesta, ¿no? Entonces, esos son básicamente las formas de cómo es que podríamos utilizar, digamos, el aula virtual, ¿no? Entonces, en la medida en que ustedes van a irse familiarizando, digamos, de repente utilizando el aula virtual, es que, por ejemplo, aquí alguien quisiera ver, por ejemplo, sus calificaciones, ¿no? Entonces van aquí a calificaciones y van a poder saber, digamos, qué notas están, digamos, adquiriendo de acuerdo al trabajo que vayan a realizar o las evaluaciones que hayan tenido o las calificaciones por distintas razones que el docente haya realizado, ¿no? Entonces ustedes hacen clic aquí en calificación y va a aparecer, ¿no? Sus notas de las tareas, actividades y demás, ¿no? ¿Qué más? Luego, también ustedes, ¿no es cierto?, pueden ir aquí a diferentes temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí he incluido, digamos, bibliografía, ¿no? Entonces, son parte de los temas, ¿no? Yo le he puesto un nombre ahí de bibliografía y ahí va a aparecer, digamos, los libros relacionados a la asignatura o al módulo, ¿no? Entonces, de esa forma nos desplazamos, digamos, dentro del aula virtual, ¿no? Entonces, una vez que, digamos, estamos aquí en la asignatura de contabilidad y yo quiero ir de repente a otra asignatura, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que nos desplazamos aquí en la columna de la izquierda, en esta bandeja izquierda, y vamos al área personal, ¿no? Entonces, hacemos clic ahí y en el área personal, ahí van a aparecer, digamos, los cursos, asignaturas o módulos que estamos llevando en el semestre, ¿no? Y acá nuevamente va a aparecer esas asignaturas, ¿no? Entonces, en la medida en que quiero ingresar, digamos, ahora a otra asignatura, voy aquí, ¿no? Antes estaba en contabilidad, ahora voy a, digamos, a otra asignatura, el cual estoy llevando, ¿no? O en mi caso como docente, que está a mi cargo esta asignatura, ¿no? Voy a otra asignatura, ¿no es cierto? Y hago clic ahí y va a aparecer la nueva asignatura, digamos, aquí va a aparecer con otro nombre, ¿no? Esa otra asignatura. Ya está, entonces, eso es, ¿ya? Entonces, a ver, cuando a ustedes les dejan una tarea que en este momento todavía no hay, ¿no? Entonces, vamos a imaginar que este fuera una tarea, ¿no? Hacen clic ahí, ¿no es cierto? Y en este caso es un foro, ¿no? Hacen clic en el foro de bienvenida, ¿no es cierto? Y luego les va a aparecer, digamos, aquí añadir un nuevo tema de discusión. Entonces, ustedes lo que hacen es hacer clic ahí para que puedan emitir una opinión, digamos, o expresar algo según lo que pida el foro. En este caso es un foro, ¿no? ¿Ya? Estamos en foro, ¿ya? Entonces, y acá ustedes agregan algo que, digamos, que de su propia inspiración que quisieran escribir, ¿no? De igual forma, cuando haya, por ejemplo, una tarea, también va a haber un enlace para que ustedes puedan acceder a esa tarea y ver de qué se trata, ¿no? Una vez que leen el contenido, de repente vamos a imaginar, de repente tienen que hacer un resumen, por ejemplo, o de repente graficar algo, o de repente elaborar una tabla, qué sé yo, ¿no? Dependiendo del contenido del archivo, entonces ustedes terminan de hacer su trabajo y lo suben aquí en la tarea donde están, ¿no? Digamos que este fuera una tarea, ¿no? Entonces aquí mismo va a aparecer un enlace y hacen clic ahí y luego va a aparecer otra ventana para que ustedes puedan subir su archivo. Entonces de esa manera, digamos, nos familiarizamos con el aula virtual, ¿no? Entonces, una vez que ustedes terminan su sesión, digamos, o sea, han revisado la información aquí en el aula virtual, hacemos clic aquí donde va a aparecer su nombre y hay la opción de salir, ¿no? En este caso yo voy a salir ahora, entonces hago clic en salir y salimos del aula virtual. Ya está, y estamos nuevamente aquí, ¿no? Entonces, eso sería básicamente los pasos que damos aquí en el aula virtual del instituto, ¿no?